El poder no siempre se impone desde arriba. A veces se encarna en el silencio de quien acepta. Mikasa nació en un sistema que no necesitaba gritar para ser absoluto. El imperio japonés no se sostenía únicamente por la figura del emperador, sino por una red invisible de deberes, rituales y obediencias que convertían la lealtad en una forma de existencia. No era un poder que exigiera entusiasmo, exigía alineación. Desde muy joven, Mikasa fue moldeado para comprender una verdad esencial. No estaba destinado a elegir, sino a encarnar. Su función no era decidir el rumbo del imperio, sino garantizar que ese rumbo pareciera inalterable. En ese mundo, la individualidad no era reprimida de forma violenta. Era disuelta con elegancia. El sistema no le pedía sacrificio explícito. Le pedía coherencia. La coherencia, en ese contexto, significaba no interrumpir, no introducir fricción, no convertirse jamás en un punto de duda. El heredero debía ser continuidad pura, una extensión sin voluntad propia de una estructura que se presentaba como eterna. Durante décadas, Mikasa cumplió ese papel con una disciplina impecable. Observó, aprendió, representó. No fue un reformador ni un rebelde. Tampoco fue un ejecutor brutal. Fue algo más complejo y más inquietante. Un testigo interno de un poder que avanzaba sin cuestionarse. El imperio crecía. La guerra se expandía. La violencia se normalizaba. Y Mikasa permanecía. No porque ignorara lo que ocurría, sino porque el sistema había sido diseñado para que la conciencia no produjera acción. Ver no implicaba intervenir. Comprender no implicaba oponerse. El deber estaba por encima de la moral individual. Ese es el punto donde el poder se vuelve verdaderamente peligroso, cuando logra separar la responsabilidad de la acción. Mikasa no fue ajeno a las consecuencias del expansionismo imperial. Sabía, escuchaba, estaba presente en los márgenes de decisiones que transformaban territorios y destruían vidas. Pero su posición no estaba pensada para detener nada. Estaba pensada para legitimar la marcha continua del sistema. La legitimación no siempre requiere palabras. A veces basta con la presencia. El imperio necesitaba mostrar que su continuidad era incuestionable, incluso mientras se desmoronaba moralmente. Mikasa era parte de esa demostración. Su existencia, discreta y alineada, servía como prueba de que el orden seguía intacto. Cuando la derrota llegó, no fue solo militar. Fue ontológica. El imperio japonés no perdió únicamente territorios. Perdió la narrativa que lo sostenía. La figura divina del emperador fue redefinida. El sistema que había exigido obediencia absoluta tuvo que aceptar, de manera abrupta, su propia falibilidad. Y Mikasa quedó en medio de ese colapso simbólico. De pronto, el silencio que había sido virtud se volvió sospechoso. La alineación dejó de ser coherencia y pasó a parecer complicidad. El heredero que nunca había elegido tuvo que enfrentarse a un mundo que, por primera vez, le pedía posicionarse. Pero, ¿cómo se elige después de haber sido entrenado toda una vida para no hacerlo? Mikasa sobrevivió al imperio que lo había formado. Y esa supervivencia no fue un triunfo. Fue una condena prolongada. Porque vivir después del colapso significa cargar con la pregunta que nunca se permitió formular. ¿Qué responsabilidad tiene quien estuvo presente y no actuó? El sistema había desaparecido, pero su lógica seguía viva dentro de él. Esta no es la historia de un criminal ni de un héroe. Es la historia de un testigo estructural. De alguien que no fue arrastrado por el poder, sino integrado a él con tanta suavidad que resistirse dejó de ser imaginable. Mikasa no cayó con el imperio. Permaneció como recordatorio incómodo de que la obediencia también produce consecuencias. El poder no siempre se derrumba con quienes lo sostienen. A veces los deja vivir. Y esa vida,
prolongada más allá del sistema que la justificaba, se convierte en una forma distinta de tragedia. Una tragedia sin sangre visible, sin juicio claro, sin redención fácil. Mi casa no fue destruido por el imperio. Fue moldeado por él. Y cuando el imperio desapareció, lo que quedó no fue libertad, sino una identidad construida para un mundo que ya no existía. Aquí comienza esta historia. Mi casa creció dentro de una arquitectura que no admitía fisuras visibles. El imperio japonés no se presentaba como una estructura política entre otras, sino como una continuidad natural del mundo. No se discutía, no se comparaba, simplemente se aceptaba. Desde la infancia, el mensaje era claro. El orden no era una construcción humana, sino una extensión del destino. En ese contexto, la familia imperial no funcionaba como un núcleo afectivo en el sentido moderno. Funcionaba como un dispositivo simbólico. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba codificado para sostener una idea central: la permanencia. El individuo no era relevante por sí mismo, sino por su capacidad de no perturbar el flujo. Mi casa fue educado para comprender esa lógica sin necesidad de que se la explicaran explícitamente. No hacía falta. El sistema no operaba a través de órdenes constantes, sino a través de atmósferas. La lealtad no se enseñaba como doctrina. Se respiraba. Desde temprano, aprendió que la virtud suprema no era la iniciativa, sino la armonía. No destacar. No interrumpir. No convertirse en un punto de fricción. La disidencia no se reprimía con violencia abierta. Se volvía impensable. El poder japonés de ese periodo no necesitaba eliminar voces críticas dentro de la familia imperial porque había logrado algo más eficaz: producir sujetos que no concebían la crítica como opción legítima. El deber no era una carga. Era identidad. Mi casa no fue aislado del mundo. Al contrario, fue expuesto a él de manera controlada. Educación, viajes, contacto con ideas extranjeras. Pero ese contacto no estaba diseñado para generar comparación, sino confirmación. Todo lo externo aparecía como potencialmente caótico frente a la supuesta coherencia interna del imperio. Ese es uno de los mecanismos más sofisticados del poder simbólico: permitir la observación sin permitir la traducción. Ver no implicaba cuestionar. Conocer no implicaba dudar. El sistema absorbía la diferencia sin dejar que alterara su centro. Durante años, esa estructura funcionó con una precisión notable. El imperio se expandía, la autoridad se consolidaba, la obediencia se naturalizaba. Mi casa ocupaba su lugar sin conflicto visible. No porque careciera de conciencia, sino porque la conciencia no tenía un canal operativo. La guerra no irrumpió como quiebre moral inmediato. Llegó como extensión lógica. El expansionismo no fue presentado como agresión, sino como cumplimiento. El lenguaje del deber absorbió el lenguaje de la violencia. Y cuando la violencia se vuelve deber, deja de percibirse como problema. Mi casa fue testigo de ese desplazamiento. No desde el frente, sino desde los márgenes del poder. Reuniones, informes, presencias silenciosas. Sabía lo suficiente como para comprender que el imperio no avanzaba sin costo humano. Pero ese conocimiento no activaba resistencia. Activaba una forma particular de impotencia estructural. Porque el sistema no estaba diseñado para que alguien en su posición interviniera. Estaba diseñado para que legitimara sin pronunciarse. La mera existencia alineada de la familia imperial era suficiente para sostener la narrativa de continuidad. Aquí aparece el núcleo de la tragedia de mi casa. No fue privado de información. Fue privado de agencia. La agencia no se le negó explícitamente. Simplemente no existía dentro del marco simbólico que lo había formado. La pregunta, ¿qué debo hacer?,
No tenía sentido porque el hacer ya estaba predeterminado, permanecer. El imperio no necesitaba que mi casa creyera ciegamente en cada decisión. Le bastaba con que no interrumpiera el movimiento general. La obediencia moderna no exige fe absoluta. Exige ausencia de interferencia. Con el avance de la guerra, las señales de colapso comenzaron a acumularse. Derrotas, desgaste, contradicciones internas. Pero incluso entonces, el sistema siguió funcionando con una coherencia ritual que ocultaba su fragilidad. Los símbolos se intensificaron precisamente cuando su capacidad de sostener el orden real disminuía. Mi casa observó ese endurecimiento simbólico con una claridad creciente. Sabía que algo se estaba quebrando, pero el lenguaje disponible no permitía nombrarlo. No había espacio para decir esto está mal, sin que esa frase se volviera impensable antes incluso de ser pronunciada. El sistema había logrado su objetivo más profundo: convertir la crítica en una forma de ruptura ontológica, no política. Criticar no era discrepar, era salirse del mundo. Cuando la derrota se volvió inevitable, el colapso no fue solo militar. Fue simbólico. La figura del emperador, hasta entonces incuestionable, tuvo que ser redefinida. El relato de continuidad eterna se quebró de manera abrupta. El sistema que había exigido coherencia absoluta tuvo que admitir su propia contingencia. Ese momento fue decisivo para mi casa, no porque produjera liberación inmediata, sino porque introdujo una disonancia irreversible. El orden que había dado sentido a toda su vida ya no existía. Y, sin embargo, él seguía allí, formado por una lógica que había desaparecido sin ofrecer sustituto. El mundo de posguerra exigía algo que mi casa nunca había aprendido a ejercer: elección individual, posicionamiento, responsabilidad personal desligada del deber absoluto. El silencio, antes virtud, ahora parecía evasión. Pero el silencio no era estrategia. Era habito. Mi casa no eligio calar. Nunca había aprendido a hablar en ese sentido. El colapso del imperio no destruyó a quienes lo habían encarnado. Los dejó expuestos a un vacío de sentido que no se llena automáticamente con nuevas reglas. La transición no fue liberadora. Fue desorientadora. Aquí se abre la tragedia que este capítulo establece. No la tragedia de la culpa explícita ni de la condena judicial, sino la tragedia de sobrevivir a un sistema que había definido cada coordenada de la existencia, de permanecer cuando el marco que daba sentido a la permanencia se ha desintegrado. Mi casa no fue juzgado en ese momento, tampoco fue absuelto, fue dejado en suspenso, y ese suspenso es más cruel que cualquier veredicto, porque obliga a cargar con una pregunta que el sistema anterior había prohibido y el nuevo sistema no sabe cómo responder. ¿Qué responsabilidad tiene quien obedeció perfectamente dentro de una estructura que produjo violencia? Este capítulo no busca responder esa pregunta. La deja abierta, porque la historia de mi casa no es la de una caída espectacular, sino la de una continuidad incómoda. La de alguien que no fue destruido por el poder, sino formado por él hasta el punto de no saber existir fuera de su lógica. El imperio había terminado, pero su forma de habitar el mundo seguía viva en él. Y cuando un sistema muere pero deja intactos a quienes lo encarnaron, la tragedia no concluye. Solo cambia de forma. Aquí comienza esa transformación. El derrumbe del imperio no produjo inmediatamente una nueva conciencia. Produjo vacío. Para mi casa, el final de la guerra no fue una liberación ni una derrota personal. Fue una suspensión abrupta de sentido. El sistema que había organizado cada gesto de su existencia desapareció de un día para otro, pero no dejó instrucciones para vivir después de sí mismo. La obediencia absoluta, que había sido virtud, ya no tenía objeto, y la autonomía, exigida ahora por el nuevo orden, no tenía raíces.
Ese es el momento más difícil para quienes han sido formados dentro de estructuras totales, cuando el deber se disuelve, pero la identidad permanece intacta. El Japón de posguerra necesitaba redefinirse con urgencia. La ocupación impuso nuevas reglas, nuevos lenguajes, nuevas jerarquías morales. El emperador dejó de ser divino. La nación tuvo que aceptar públicamente su derrota. El relato de misión histórica se quebró sin transición. Pero esa transformación, aunque rápida en términos políticos, fue lenta en el interior de quienes habían vivido décadas bajo una lógica opuesta. Mikasa quedó atrapado en esa lentitud. No fue acusado formalmente. No fue señalado como criminal. Tampoco fue celebrado como reformista. Simplemente permaneció. Y esa permanencia se volvió incómoda. El nuevo orden necesitaba responsables claros y rupturas visibles. Necesitaba identificar culpables y reconstruir legitimidades. Pero Mikasa no encajaba en ninguna de esas categorías. No había tomado decisiones ejecutivas directas. No había pronunciado discursos incendiarios. No había liderado campañas. Su rol había sido el de la presencia coherente, del alineamiento constante, del silencio institucional. Ese silencio, que antes sostenía al sistema, ahora lo comprometía. El mundo comenzó a mirarlo con una pregunta implícita. ¿Qué sabía? ¿Qué vio? ¿Qué eligió no decir? Pero esas preguntas no podían formularse abiertamente sin interrogar el funcionamiento entero de la familia imperial. Y el nuevo orden, aunque crítico del pasado, aún necesitaba cierta continuidad simbólica para evitar el colapso total. Así, Mikasa fue preservado. No por absolución, sino por conveniencia. La preservación no fue protección emocional. Fue aislamiento político. Se le permitió existir, pero no intervenir. Hablar, pero no definir. Aparecer, pero no representar una dirección. El sistema había cambiado, pero seguía necesitando que ciertos cuerpos permanecieran quietos para que la transición no se volviera ingobernable. La quietud volvió a ser su función, pero ahora ya no estaba sostenida por la idea de destino, sino por la de prudencia. No interrumpir el frágil equilibrio de la reconstrucción. No abrir heridas que el país aún no podía procesar. No forzar una reflexión que excediera la capacidad colectiva de asumirla. Mikasa entendió ese mandato sin que nadie se lo explicara. Lo entendía porque era el mismo mandato que había regido toda su vida, solo que formulado con otras palabras. Antes se llamaba deber. Ahora se llamaba estabilidad. La estructura había cambiado de nombre, no de lógica. Pero algo sí había cambiado de forma irreversible: la relación entre obediencia y sentido. Antes, obedecer significaba pertenecer a un orden que se presentaba como absoluto. Ahora, obedecer significaba evitar el caos. La obediencia ya no estaba justificada por la verdad, sino por el miedo a la desintegración. Ese desplazamiento afectó profundamente a Mikasa. Por primera vez, comenzó a percibir una fisura entre lo que hacía y lo que sentía. No porque antes no existiera esa fisura, sino porque antes no era relevante. El sistema anterior no exigía coherencia interior, solo exigía alineación exterior. El nuevo contexto, en cambio, introducía una pregunta inédita: ¿qué piensa usted realmente? Mikasa no tenía una respuesta inmediata. No porque no hubiera pensado, sino porque pensar no había sido nunca una práctica autónoma. Había sido siempre pensamiento dentro del marco. Pensamiento sin consecuencias. Observación sin acción. Y ahora, ese modo de estar en el mundo se volvía insuficiente. El silencio, que había sido su refugio, empezó a convertirse en carga. Cada aparición pública, cada gesto contenido, cada palabra cuidadosamente neutral despertaba interpretaciones contradictorias. Para algunos, representaba continuidad necesaria.
Para otros, complicidad no resuelta. Para muchos, simplemente un vestigio incómodo de un pasado que se prefería no examinar en profundidad. Mikasa comenzó a comprender que sobrevivir al imperio no lo había liberado de él. Lo había convertido en su portador residual. El imperio había caído como estructura política, pero su lógica seguía viva en quienes habían sido moldeados por ella. Y esa lógica no desaparece por decreto. Permanece como hábito, como reflejo, como forma de evitar el conflicto interno. La posguerra exigía otra cosa: responsabilidad individual. Pero, ¿cómo se ejerce la responsabilidad cuando toda la formación ha estado orientada a disolverla en el deber colectivo? ¿Cómo se asume culpa o distancia cuando la noción misma de elección había sido neutralizada durante décadas? Estas preguntas no encontraron espacio público inmediato. El Japón de posguerra tenía prioridades urgentes: reconstrucción material, supervivencia económica, redefinición institucional. No había tiempo ni energía para una exploración profunda de las responsabilidades simbólicas. Ese aplazamiento no resolvió nada, solo desplazó el problema. Mikasa siguió viviendo dentro de ese desplazamiento. No fue juzgado, pero tampoco fue comprendido. No fue silenciado por la fuerza, pero tampoco fue invitado a hablar con claridad. Su existencia quedó suspendida entre dos mundos que no sabían qué hacer con él. La tragedia de esta etapa no fue la condena, fue la ambigüedad. La ambigüedad es corrosiva porque no permite cierre. No ofrece absolución ni castigo. Mantiene abierta una herida sin reconocerla como tal. Y esa herida se vuelve interna, silenciosa, persistente. Mikasa empezó a experimentar esa herida como una forma de desgaste prolongado. No visible, no espectacular, pero constante. El peso de haber estado presente sin haber actuado. El peso de haber entendido sin haber interferido. El peso de haber obedecido perfectamente en un sistema que había producido devastación. Ese peso no se expresa necesariamente como culpa consciente. Se expresa como distancia, como retraimiento, como una dificultad creciente para encontrar un lugar legítimo en el nuevo orden. El mundo había cambiado, pero no le había ofrecido un lenguaje para reinterpretarse. La ocupación y las reformas introdujeron nuevas nociones de ciudadanía, de responsabilidad, de individuo. Pero esas nociones no penetran automáticamente en quienes han sido formados bajo una lógica opuesta. Requieren un proceso de reaprendizaje que no siempre es posible ni completo. Mikasa no fue reeducado. Fue dejado atrás por la historia. Y ser dejado atrás no significa ser olvidado. Significa seguir existiendo sin función clara, sin relato propio, sin posibilidad de reintegración plena. Es una forma de exilio interno. Este capítulo marca ese exilio. No el exilio físico, sino el simbólico. El momento en que Mikasa deja de pertenecer plenamente al pasado que lo formó y tampoco logra pertenecer al presente que emerge. Vive en la intersección, cargando una coherencia que ya no tiene objeto. El imperio había terminado. La obediencia seguía viva. Y mientras esa obediencia no encontrara una forma de transformarse en responsabilidad consciente, la tragedia no podía cerrarse. Porque el verdadero final de un sistema no ocurre cuando cae, sino cuando deja de habitar. ¿A quienes lo encarnaron? Mikasa seguía habitado. Y esa continuidad interior, en un mundo que exigía ruptura, marcó el inicio de una tragedia distinta. La de vivir demasiado tiempo, después de haber obedecido demasiado bien. El tiempo no resolvió la disonancia, la profundizó. A medida que los años avanzaban, el Japón de posguerra fue encontrando un nuevo ritmo. Las ciudades se reconstruían, la economía se reorganizaba, el discurso público comenzaba a hablar de futuro con una cautela aprendida. La catástrofe se transformaba en recuerdo gestionable.
El país aprendía a vivir después del colapso. Mikasa no. Para él, el paso del tiempo no significó integración, sino exposición prolongada. Cada año añadido a su vida era un año más cargando una identidad formada para un mundo que ya no existía y un silencio que empezaba a ser interpretado como elección moral. El problema no era lo que había hecho, sino lo que no había hecho cuando hacerlo parecía imposible. El nuevo Japón necesitaba narrativas claras. Necesitaba héroes de reconstrucción, víctimas reconocibles, culpables identificables. Mikasa no encajaba en ninguna. No podía ser héroe porque no había actuado. No podía ser víctima porque había sobrevivido. No podía ser culpable porque no había decidido. Esa ambigüedad lo convirtió en una figura incómoda. No escandalosa, pero persistent. Un recordatorio silencioso de que la violencia no solo se produce por acción directa, sino también por alineación perfecta dentro de un sistema que ya no existe. La sociedad empezó a mirarlo desde esa incomodidad. No con acusaciones abiertas, sino con preguntas elípticas, comentarios indirectos, silencios cargados. El peso de la historia no se manifestaba como juicio formal, sino como distancia social. Mikasa no era rechazado, pero tampoco era integrado. Seguía ocupando un lugar visible sin función clara. Ese lugar es uno de los más solitarios, porque obliga a existir bajo una mirada constante que no ofrece absolución ni condena. Una mirada que observa sin intervenir, como el propio Mikasa había observado durante décadas. La simetría era cruel. El antiguo orden había desaparecido, pero su sombra seguía proyectándose sobre quienes lo habían encarnado con mayor pureza. Mikasa no podía desprenderse de esa sombra porque nunca había aprendido a diferenciarse del rol. Había sido formado para coincidir plenamente con él. Cuando el rol cayó, no quedó nada a lo que aferrarse. La posguerra introdujo una nueva ética, la de la responsabilidad individual. La idea de que cada persona debía responder por sus decisiones, incluso dentro de estructuras coercitivas. Esa ética, necesaria para la reconstrucción moral, chocaba frontalmente con la formación de Mikasa, porque su vida había sido organizada precisamente para eliminar la noción de decisión individual. No se le había enseñado a elegir, se le había enseñado a encarnar. El problema no era solo psicológico, era estructural. El sistema había producido sujetos incapaces de pensarse fuera de la obediencia. Y cuando ese sistema desapareció, dejó tras de sí individuos sin herramientas para reinterpretarse. Mikasa empezó a comprender, con una claridad dolorosa, que el silencio que había sido virtud se estaba transformando en culpa social. No porque la gente lo acusara explícitamente, sino porque el contexto había cambiado el significado del silencio. Antes, callar era lealtad. Ahora, callar parecía evasión. Ese cambio no fue inmediato ni uniforme. Se produjo de manera gradual, a medida que el país se distanciaba emocionalmente de la guerra. Cuanto más lejos quedaba la catástrofe, más posible se volvía formular preguntas morales. Y esas preguntas empezaban a rodear a figuras como Mikasa. No como ataques directos, sino como presencia incómoda. Mikasa reaccionó como siempre había reaccionado ante la presión, permaneciendo. No defendió activamente el pasado. Tampoco lo condenó con vehemencia. Se mantuvo en un punto de neutralidad que, en el nuevo contexto, era cada vez menos sostenible. La neutralidad dejó de ser un refugio. Se convirtió en un vacío. Ese vacío empezó a manifestarse como desgaste interno. No una crisis visible, sino una erosión constante del sentido de existir. Vivir ya no era cumplir un deber ni servir a una continuidad. Era simplemente continuar, día tras día, sin una narrativa que justificara esa continuidad. La pregunta ¿para qué? Empezó a emerger con fuerza.
No como angustia filosófica abstracta, sino como interrogante cotidiano. ¿Para qué seguir representando una presencia que no orienta? ¿Para qué mantener una coherencia que ya no sostiene nada? ¿Para qué seguir callando cuando el silencio ya no protege? Mi casa no tenía respuestas claras. Y esa falta de respuesta no era pereza moral. Era el resultado de una formación que había separado radicalmente la vida interior de la acción pública. Pensar nunca había implicado hablar. Comprender nunca había implicado intervenir. La posguerra exigía la reunificación de esas dimensiones. Mi casa no sabía cómo hacerlo. El tiempo, lejos de aliviar esa tensión, la amplificó. Porque la longevidad de mi casa se convirtió en parte de la tragedia. Vivió lo suficiente como para ver cómo el relato nacional se reescribía sin él. Cómo la memoria colectiva empezaba a clasificar, a interpretar, a juzgar. Y él seguía allí, sin haber pronunciado una palabra decisiva. La historia comenzó a avanzar sin su participación activa, pero con su presencia constante como fondo. Mi casa se convirtió en una figura que encarnaba una pregunta no resuelta. ¿Qué hacemos con quienes obedecieron perfectamente dentro de un sistema que produjo destrucción? No había respuesta sencilla. Castigarlos parecía injusto. Exculparlos parecía insuficiente. Ignorarlos parecía imposible. Así, mi casa quedó suspendido en un espacio sin resolución. No era acusado, pero tampoco era rehabilitado plenamente. Su vida se extendía como una nota al pie incómoda de una historia que prefería avanzar sin detenerse en las zonas grises. La tragedia de este capítulo no es el reproche externo. Es la imposibilidad interna de reconfigurarse. Mi casa empezó a comprender que la obediencia absoluta había tenido un precio que solo se manifestaba después de la caída del sistema. Mientras el imperio existía, la obediencia ofrecía sentido. Después, solo ofrecía peso. Un peso que no se comparte fácilmente, porque no está asociado a una culpa concreta ni a una acción específica. Es un peso difuso, estructural, difícil de narrar incluso para quien lo carga. La sociedad puede procesar crímenes, puede procesar errores, puede procesar decisiones equivocadas. Le cuesta procesar la obediencia perfecta. Porque la obediencia perfecta obliga a preguntarse por la responsabilidad distribuida, por las estructuras que producen alineación sin coerción visible, por la comodidad moral de quienes nunca interrumpen. Mi casa se convirtió en encarnación de esa pregunta. No por elección, sino por supervivencia. La supervivencia, en este caso, no fue liberadora. Fue una prolongación del conflicto. Cada año vivido añadía capas de interpretación, expectativas ajenas, proyecciones morales que mi casa no había buscado. El silencio ya no era solo suyo. Era interpreted due. Y esa interpretación escapaba a su control. Este capítulo marca el momento en que la tragedia de mi casa deja de estar ligada al imperio y se traslada al mundo posterior. Ya no se trata de obedecer dentro de un sistema violento, sino de vivir después de él sin haber aprendido a existir de otro modo. El imperio había terminado. La obediencia seguía viva. La responsabilidad aún no encontraba forma. Mi casa no era culpable en el sentido jurídico. Tampoco era inocente en el sentido moral pleno. Era algo más difícil de aceptar. El producto coherente de un sistema que había desaparecido sin desaparecer del todo. Y mientras esa coherencia no pudiera transformarse en otra cosa, la historia no encontraría un cierre. Este capítulo no concluye con un giro ni con una revelación. Concluye con una constatación lenta y pesada. Sobrevivir a un sistema total no garantiza libertad. A veces solo garantiza una vida entera dedicada a cargar con su sombra. El peso no se manifestó como culpa explícita. Se manifestó como forma de estar. Con el paso de los años,
Mikasa desarrolló una relación particular con el tiempo. No lo habitaba como proyecto ni como recuerdo, sino como permanencia. El pasado no se cerraba porque nunca había sido narrado plenamente. El futuro no se abría porque no había aprendido a imaginarlo fuera de una estructura que ya no existía. El presente, entonces, se convirtió en un espacio de repetición silenciosa. Esa repetición no era mecánica. Era ritual. Aunque el imperio había desaparecido, los hábitos permanecían. Gestos, formas de hablar, modos de escuchar. Una cortesía extrema que no buscaba agradar, sino evitar fricción. Una contención constante que no respondía a prudencia estratégica, sino a una educación profundamente interiorizada. Mikasa seguía comportándose como si el sistema aún lo observara. Ese es uno de los efectos más duraderos del poder total. Incluso cuando desaparece, continúa operando a través de los cuerpos que formó. No necesita coerción externa. Se mantiene como autocontrol, como anticipación del juicio, como temor a desalinearse aunque ya no exista una línea clara. La posguerra ofrecía oportunidades de redefinición. Nuevos discursos, nuevas generaciones, una apertura progresiva hacia formas distintas de subjetividad. Pero esas oportunidades no se distribuían de manera uniforme. No todos podían apropiarse de ellas con la misma facilidad. Mikasa no podía. No porque se le prohibiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin traicionar una coherencia que había estructurado toda su vida. Cambiar no era simplemente adoptar nuevas ideas. Implicaba desarmar la arquitectura interior que había dado sentido a cada elección, incluso a la elección de no elegir. El cambio exigía ruptura. La ruptura exigía una forma de violencia interior, para la cual no estaba preparado. Así, Mikasa optó por una continuidad mínima, no una defensa activa del pasado, pero tampoco una transformación radical. Se mantuvo en una zona intermedia, donde el silencio funcionaba como amortiguador entre lo que había sido y lo que el mundo esperaba que fuera. Esa zona, sin embargo, no era estable. Con el paso del tiempo, la sociedad japonesa empezó a desarrollar una relación más compleja con su pasado. Las primeras décadas de reconstrucción habían privilegiado el olvido funcional. Era necesario avanzar. Pero a medida que la estabilidad se consolidaba, emergía la necesidad de revisión. Las preguntas que habían sido aplazadas comenzaron a formularse. No de manera uniforme ni consensuada, pero sí con insistencia creciente. La memoria dejó de ser solo duelo y se convirtió en interrogación. Y esa interrogación buscaba rostros, nombres, figuras que encarnaran la continuidad entre el antes y el después. Mikasa era uno de ellos. No por protagonismo, sino por persistencia. Su longevidad lo convertía en testigo viviente de una época que muchos preferían mantener abstracta. Su mera existencia recordaba que el imperio no había sido solo una estructura distante, sino un conjunto de prácticas encarnadas en personas concretas. Ese recordatorio no era cómodo. Mikasa comenzó a ser leído como símbolo involuntario. Para algunos, representaba la dignidad silenciosa de una generación atrapada en circunstancias históricas extremas. Para otros, encarnaba la incapacidad de asumir responsabilidad plena. Ambas lecturas coexistían sin resolverse. Él no alimentó ninguna de ellas. No porque buscara neutralidad estratégica, sino porque no se reconocía plenamente en ninguna. No se sentía héroe ni villano. No se percibía como agente central ni como víctima. Se veía, más bien, como alguien que había cumplido con una forma de vida que el mundo había declarado obsoleta sin ofrecer sustituto claro. Ese desajuste se volvió más evidente con el paso del tiempo. La distancia generacional amplificó la incomprensión. Las nuevas generaciones, formadas en un Japón distinto, empezaron a mirar el pasado con categorías morales más nítidas.
La obediencia dejó de ser comprensible como virtud. El silencio dejó de ser legible como prudencia. La pregunta ya no era solo qué había ocurrido, sino por qué nadie había detenido nada. Mi casa escuchaba esas preguntas sin intervenir, no porque no las considerara legítimas, sino porque no sabía cómo responderlas sin desestabilizarse por completo. Cualquier intento de explicación parecía insuficiente o defensivo. El lenguaje disponible no permitía expresar la experiencia de haber sido formado para no interferir. Decir no podía sonaba a excusa. Decir no quise sonaba a confesión. Entre esas dos opciones, el silencio seguía pareciendo el mal menor. Pero el silencio ya no protegía. Cada año que pasaba, la permanencia de mi casa adquiría un nuevo significado. Ya no era solo continuidad. Era resistencia pasiva a la reescritura moral del pasado. No porque él se opusiera activamente a esa reescritura, sino porque su presencia impedía un cierre sencillo. La historia prefiere finales claros. Héroes redimidos. Culpables condenados. Mi casa no ofrecía ninguno. Su vida se extendía como una línea que atravesaba sin interrupción dos órdenes incompatibles. No había un punto claro de ruptura, ni una declaración, ni un acto simbólico que permitiera reubicarlo en el nuevo relato. Esa ausencia de gesto se convirtió, con el tiempo, en parte del problema. La tragedia de este capítulo no es la acusación externa ni la condena social explícita. Es el desgaste interno de sostener una coherencia que ya no encuentra reconocimiento. Es la erosión de sentido que produce vivir como resto de una lógica que el mundo ha decidido abandonar sin terminar de procesar. Mi casa no fue expulsado del Nuevo Japón. Fue tolerado. La tolerancia, en este contexto, no es inclusión. Es suspensión. Permite existir sin pertenecer. Mantiene una distancia que evita el conflicto abierto, pero también impide la integración plena. Ese estado se volvió permanente. Mi casa aprendió a habitarlo con la misma disciplina con la que había habitado el imperio. Ajustó su comportamiento a expectativas implícitas. Evitó gestos que pudieran interpretarse como desafío o reivindicación. Continuó siendo correcto, medido, previsible. La previsibilidad, antes virtud suprema, se convirtió en invisibilidad moral. No se le exigía rendir cuentas, pero tampoco se le concedía una voz significativa. Su experiencia quedaba atrapada entre la sospecha y la indiferencia. No se le pedía que hablara, pero se interpretaba su silencio. Ese doble vínculo es una forma sutil de castigo. No humilla, no expone, no sanciona. Simplemente erosiona. Erosiona la posibilidad de reconciliación consigo mismo, porque impide saber qué se espera realmente. ¿Que hable? ¿Que se disculpe? ¿Que desaparezca? ¿Que represente dignidad? Ninguna expectativa se formula claramente. Todas flotan como presión difusa. Mi casa cargó con esa presión sin dramatizarla. No porque no la sintiera, sino porque había aprendido que dramatizar era una forma de ruptura. Este capítulo marca el momento en que la tragedia se interioriza por completo. Ya no depende del juicio externo ni del sistema caído. Depende de la imposibilidad de reconfigurar la identidad sin traicionar la coherencia que la sostuvo durante décadas. La obediencia había sido su forma de existir. La permanencia, su única habilidad. Pero el mundo ya no necesitaba ninguna de las dos. El imperio había terminado hacía tiempo. La posguerra avanzaba. Las narrativas se estabilizaban. Mi casa seguía allí, no como símbolo glorioso ni como vestigio odiado, sino como recordatorio silencioso, de que algunos sujetos sobreviven a los sistemas, sin encontrar nunca un lugar legítimo después de ellos. Este capítulo no ofrece resolución, ofrece un diagnóstico, cuando el poder total forma identidades completas. Su caída no libera a quienes lo encarnaron.
Los deja habitados por una lógica que ya no tiene mundo. Y vivir así, demasiado coherente para romper, demasiado intacto para transformarse, es una de las formas más prolongadas y menos visibles de tragedia. La longevidad terminó de convertir la obediencia en destino. A medida que Mikasa envejecía, su figura dejó de ser simplemente incómoda para convertirse en algo más difícil de clasificar. Una presencia que no podía ser absorbida por el relato dominante ni expulsada sin producir una violencia simbólica innecesaria. El tiempo, lejos de diluir la tensión, la hizo más visible. No porque Mikasa cambiara, sino porque el mundo alrededor había aprendido a nombrar lo que antes solo intuía. La memoria colectiva empezó a consolidarse. El Japón de la posguerra ya no era un país que simplemente evitaba mirar atrás. Era un país que comenzaba a seleccionar cuidadosamente qué recordar y cómo hacerlo. Monumentos, discursos, manuales escolares, documentales. El pasado dejó de ser una masa informe y se transformó en una narrativa con énfasis, silencios y marcos interpretativos. Toda narrativa necesita bordes claros. Y Mikasa seguía fuera de ellos. No podía ser incorporado plenamente como símbolo de reconciliación, porque nunca había pronunciado una ruptura explícita. Tampoco podía ser señalado como vestigio problemático, porque no había ejercido violencia directa ni defendido activamente el pasado. Su figura se resistía a la clasificación, y esa resistencia no era una estrategia consciente, sino el resultado de una formación que había eliminado la noción misma de posicionamiento. Con el paso de los años, la expectativa implícita empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de lo que Mikasa había hecho o dejado de hacer durante el imperio, sino de lo que estaba dispuesto a hacer ahora, cuando el contexto permitía e incluso exigía una reevaluación moral. El silencio, que durante décadas había sido tolerado como prudencia, empezó a percibirse como una negativa a participar en el trabajo de la memoria. Ese desplazamiento fue decisivo. La sociedad ya no pedía obediencia, pedía responsabilidad retrospectiva. Pero la responsabilidad retrospectiva exige una capacidad narrativa que Mikasa no poseía. No porque careciera de recuerdos, sino porque nunca había sido autorizado a convertir la experiencia en relato. Su educación no había contemplado la posibilidad de hablar desde el yo. El yo había sido siempre subsumido en una estructura mayor. Hablar ahora implicaba una transgresión tardía, no contra el nuevo orden, sino contra la coherencia interior que había sostenido su vida. Pronunciar una crítica clara del pasado implicaba reconocer que su obediencia había tenido consecuencias. Reconocerlo implicaba aceptar una forma de responsabilidad que no sabía cómo asumir sin desmoronarse. Así, Mikasa permaneció en un estado que puede describirse como responsabilidad suspendida. No negaba el pasado, no lo justificaba, tampoco lo reinterpretaba activamente. Ese punto intermedio se volvió cada vez más difícil de sostener. Conforme avanzaba el debate público, la figura del testigo silencioso perdió legitimidad. La sociedad comenzó a exigir algo más que presencia pasiva. Exigía palabras, gestos, posicionamientos. No necesariamente confesiones, pero sí indicios de una conciencia que hubiera atravesado una transformación. Mikasa no ofreció ninguno visible, no por desafío ni por negación, sino porque no sabía cómo producirlo sin romper una identidad que no había sido construida para mutar. Su vida había sido una continuidad sin fisuras aparentes. Introducir ahora una fractura narrativa se sentía como una forma de traición interna, incluso si el mundo exterior la consideraba necesaria. Aquí se profundiza la tragedia. Porque Mikasa no estaba aferrado ideológicamente al pasado. No defendía el imperio ni sus acciones. Simplemente no podía traducir su experiencia en el lenguaje moral que el presente exigía. Y sin esa traducción,
su existencia se volvía cada vez más problemática. La sociedad puede tolerar el arrepentimiento, puede tolerar la negación. Le cuesta tolerar la ambigüedad persistente. La ambigüedad obliga a pensar en términos estructurales. Obliga a reconocer que la violencia no siempre necesita ejecutores visibles, que los sistemas pueden producir devastación a través de la obediencia perfectamente distribuida. Y esa idea resulta incómoda porque diluye la frontera entre culpables claros e inocentes absolutos. Mi casa encarnaba esa incomodidad. No por lo que decía, sino por lo que representaba sin querer. La prueba de que es posible participar plenamente en un sistema destructivo sin experimentar conflicto interno inmediato y sin cometer actos que permitan una condena simple. La longevidad amplificó ese efecto. Cada año adicional era un recordatorio de que la historia no había cerrado completamente. De que algunos cuerpos seguían atravesando el presente cargando lógicas que el discurso oficial prefería tratar como pasado superado. Mi casa se convirtió en una figura que obligaba a la memoria a permanecer abierta. Esa apertura no era deseada. La historia necesita clausuras para estabilizarse. Necesita finales, hitos, resoluciones. Mi casa impedía una clausura limpia porque su vida demostraba que el final del imperio no había sido un corte absoluto, sino una transición incompleta. La transición había dejado restos. Mi casa era uno de ellos. Este capítulo no describe un enfrentamiento explícito ni un momento de quiebre dramático. Describe algo más lento y más corrosivo, la acumulación de expectativa moral sin herramientas para responder a ella. La sensación de que, haga lo que haga, o no haga, su existencia seguirá siendo interpretada como insuficiente. Hablar ahora podría parecer oportunismo. Callar parecía obstinación. Cualquier gesto se leía como cálculo. Ese encierro interpretativo es una forma de violencia simbólica tardía. No destruye, pero inmoviliza. No acusa, pero desgasta. No condena, pero niega la posibilidad de redención clara. Mi casa empezó a percibir esa imposibilidad con una lucidez silenciosa. No reaccionó con resentimiento ni con desafío. Continuó existiendo de la única manera que conocía, manteniendo una coherencia extrema incluso cuando esa coherencia ya no ofrecía refugio. La coherencia se volvió su última defensa. No frente al mundo, sino frente a sí mismo. Romperla habría implicado aceptar que toda su vida había estado orientada hacia un orden que produjo destrucción. Aceptarlo sin matices requería una reconfiguración profunda de la identidad, algo que no siempre es posible en la última etapa de una vida. Así, mi casa eligió permanecer intacto. Esa elección no fue heroica ni cobarde. Fue limitada. Limitada por una formación que había privilegiado la continuidad por encima de la reflexión y la alineación por encima de la responsabilidad individual. Este capítulo marca el momento en que la tragedia alcanza su forma más estable. No hay colapso, no hay revelación, no hay expiación. Solo una vida que se extiende más allá del sistema que la produjo, cargando con una obediencia que ya no tiene función y una responsabilidad que no encuentra lenguaje. El imperio había desaparecido hacía décadas. La posguerra había construido sus narrativas. La memoria colectiva avanzaba. Mi casa seguía allí, como prueba silenciosa de que no todas las historias pueden cerrarse sin dejar residuos humanos. Y mientras su figura permaneciera, la pregunta seguiría abierta. ¿Qué hacemos con quienes obedecieron perfectamente? Cuando el sistema que obedecían resultó ser moralmente insostenible? Este capítulo no responde esa pregunta. La Sostin. Porque la historia de mi casa no es una historia de culpa individual ni de redención tardía. Es la historia de una identidad formada para no interrumpir, obligada a vivir en un mundo que ya no acepta la interrupción como excepción moral. La longevidad no le ofreció salida, solo profundizó la paradoja. Y en esa paradoja,
Vivir demasiado tiempo después de haber obedecido demasiado bien, se consolida una de las tragedias más silenciosas del poder moderno. El final no llegó como juicio, llegó como agotamiento. En la última etapa de su vida, Mikasa ya no era una figura incómoda en el debate público ni un símbolo activo de ambigüedad histórica. Se había convertido en algo más silencioso y más definitivo, un residuo humano de una lógica extinguida. No por olvido, sino por desgaste. El tiempo había hecho su trabajo sin necesidad de confrontación. La sociedad había aprendido a convivir con su presencia sin esperar ya nada de ella. Ese cambio fue crucial. Durante años, Mikasa había sido observado como una pregunta abierta. Una figura que obligaba a pensar. Pero las sociedades no sostienen indefinidamente las preguntas que no producen respuesta. En algún punto, deciden seguir adelante. No porque el problema esté resuelto, sino porque el costo de mantenerlo abierto se vuelve demasiado alto. Ese fue el momento final de Mikasa dentro del espacio simbólico. No fue expulsado, no fue reinterpretado, fue dejado atrás. El mundo ya no le pedía palabras ni gestos. Ya no esperaba confesión ni posicionamiento. La expectativa moral se disipó lentamente, no por satisfacción, sino por fatiga colectiva. El debate se trasladó a otras figuras, a otros tiempos, a otras urgencias. Mikasa permaneció, pero su permanencia dejó de importar. Esa indiferencia tardía no fue alivio. Fue confirmación. Confirmación de que su vida había sido absorbida por una lógica que ya no tenía lugar ni siquiera como problema. El sistema que lo había formado había desaparecido. El sistema que lo había interrogado también. Lo que quedaba era una existencia prolongada sin función simbólica. Ese es el punto más frío de la tragedia. No el conflicto abierto ni la acusación moral. Sino la irrelevancia final. Porque la irrelevancia no ofrece posibilidad de respuesta. No permite reparación ni rechazo. Simplemente clausura la relación entre el individuo y la historia activa. Mikasa dejó de ser un interlocutor, incluso incómodo. Se convirtió en un dato biográfico. La longevidad, que durante décadas había amplificado la tensión, terminó por disolverla. No porque la resolviera, sino porque la volvió invisible. El tiempo no curó la herida. La cubrió. En ese estado, Mikasa continuó existiendo con la misma disciplina que había caracterizado toda su vida. No buscó protagonismo tardío. No intentó reescribir su historia. Tampoco expresó arrepentimiento explícito. No porque no lo sintiera, sino porque ya no había espacio donde ese gesto pudiera tener sentido. La tragedia había pasado de ser moral a ser ontológica. Ya no se trataba de culpa, responsabilidad o silencio. Se trataba de una vida que había sido completamente coherente con un orden que el mundo había declarado inaceptable, pero que nunca había sido procesado plenamente por quienes lo habían encarnado. Mikasa no fue destruido por el colapso del imperio. Fue dejado intacto. Y ese intacto no significó preservación. Significó imposibilidad de transformación. La identidad que había sido útil durante décadas se volvió inamovible cuando ya no tenía mundo donde operar. La vejez no ofreció distancia crítica automática. No convirtió la obediencia en reflexión. Solo la volvió más evidente. Cada gesto contenido, cada palabra medida, cada silencio prolongado recordaba que la formación inicial no había sido sustituida por otra. El mundo moderno exige adaptabilidad. Mikasa ofrecía coherencia. Pero la coherencia, cuando pierde su objeto, se vuelve rigidez. Y la rigidez, en un mundo que avanza, se transforma en aislamiento. Ese aislamiento no fue dramático. Fue cotidiano. Días que se sucedían sin expectativa, sin intervención, sin narrativa. La vida se redujo a mantenimiento. No del cuerpo,
sino de una forma de estar en el mundo que ya no dialogaba con nada. Mi casa no se rebeló contra esa condición. Tampoco la aceptó plenamente. La habitó. Ese verbo es clave. Habitar implica permanecer sin apropiarse, existir sin proyectar, ocupar un espacio sin modificarlo. Mi casa habitó su última etapa de vida como había habitado el imperio, sin introducir fricción. La diferencia es que ahora no había estructura que sostuviera ese modo de existencia. Solo quedaba la costumbre. El final de esta etapa no estuvo marcado por una revelación ni por un gesto final. No hubo confesión póstuma ni reconciliación simbólica. Hubo continuidad hasta el agotamiento. Y ese agotamiento no fue físico únicamente. Fue histórico. Cuando mi casa murió, el mundo no se detuvo a reinterpretarlo. No porque fuera irrelevante, sino porque ya había sido absorbido por el pasado sin resolución clara. Su muerte no cerró un capítulo. Solo confirmó que nunca hubo un cierre. La historia siguió adelante sin él, como había aprendido a hacerlo. Mucho antes de su desaparición física. Este capítulo no concluye con una sentencia moral. No ofrece absolución ni condena. Ofrece algo más incómodo, una imagen precisa de lo que ocurre cuando los sistemas totales producen sujetos perfectamente coherentes y luego desaparecen sin transformar a quienes formaron. Mi casa no fue víctima en el sentido clásico. Tampoco fue perpetrador directo. Fue el resultado lógico de una estructura que convirtió la obediencia en identidad y luego dejó a esa identidad sin función. Su tragedia no fue morir, sino vivir demasiado tiempo después de que el mundo para el que había sido formado dejara de existir. El poder no siempre destruye a quienes lo sostienen. A veces los conserva. Y esa conservación puede ser más devastadora que la caída. Porque obliga a cargar con una coherencia que ya no protege, una disciplina que ya no sirve y un silencio que ya no es virtud. Mi casa terminó su vida sin ruptura visible, sin reconciliación explícita, sin relato final. Pero su existencia dejó algo claro. Cuando un sistema desaparece sin reeducar a quienes lo encarnaron, la tragedia no concluye con su caída. Se prolonga en vidas enteras, dedicadas a sostener una coherencia, que ya no tiene mundo. Este capítulo se cierra aquí, no como conclusión, sino como límite. El límite donde el poder deja de ser visible, pero sigue viviendo, en quienes aprendieron a obedecerlo. Demasiado bien. El cierre no fue un acto, fue una desaparición sin estruendo. Cuando mi casa murió, no hubo reordenamiento simbólico ni revisión histórica inmediata. Su muerte no funcionó como punto de inflexión ni como catalizador de memoria. No produjo debate, ni protesta, ni necesidad urgente de reinterpretación. El mundo había aprendido a convivir con su presencia sin integrarla plenamente. Aprendió a despedirse de ella con la misma neutralidad. Ese es el último signo de una tragedia estructural. Cuando la desaparición no altera nada. La historia, que durante décadas había vacilado ante su figura, encontró en su muerte una forma de alivio silencioso. No porque se resolviera la pregunta que él encarnaba, sino porque esa pregunta dejó de tener un cuerpo que la sostuviera. La incomodidad se disipó no por comprensión, sino por ausencia. Mi casa dejó de estar. La ambigüedad quedó. La memoria colectiva no lo absorbió como símbolo redentor ni como advertencia explícita. Lo archivó. Y archivar no es recordar. Es ordenar para no volver a abrir. Su vida fue registrada como continuidad biográfica, no como problema moral. La cronología reemplazó al análisis. Ese reemplazo es significativo, porque indica que la sociedad prefirió cerrar el capítulo sin atravesarlo. La obediencia perfecta, cuando no puede ser traducida en culpa clara ni en virtud aceptable, tiende a ser neutralizada por el paso del tiempo. Se convierte en dato, no en lección.
Mi casa fue neutralizado así, no por negación, sino por normalización. Su vida pasó a ser una línea larga que atraviesa dos épocas, sin quiebre visible. Y las líneas sin quiebre no interrumpen el relato. Lo sostienen sin ser nombradas. El poder, al final, no necesitó defenderse de su figura. Le bastó con sobrevivirla. Este cierre no propone una condena póstuma ni una absolución tardía. No pretende asignar un lugar definitivo a mi casa dentro de la historia moral del siglo. Lo que propone es algo más difícil: reconocer el tipo de tragedia que su vida revela. No la tragedia del crimen, sino la de la coherencia. La coherencia absoluta dentro de un sistema total produce sujetos incapaces de romper cuando la ruptura se vuelve necesaria. Produce vidas enteras dedicadas a sostener una alineación que, una vez perdido el mundo que la justificaba, se transforma en peso. Mi casa no eligió ser así. Fue formado. Y esa formación fue tan completa que sobrevivió al sistema que la produjo. Sobrevivió como hábito, como contención, como silencio persistente. Sobrevivió sin convertirse en reflexión. La historia suele buscar culpables individuales porque los culpables permiten cerrar relatos. Pero la vida de mi casa resiste esa operación. No ofrece el consuelo de la condena ni la claridad de la inocencia. Ofrece una evidencia incómoda, que los sistemas pueden producir devastación sin requerir voluntad maligna en quienes los sostienen. La obediencia no es neutral, pero tampoco es fácilmente imputable. Ese es el punto donde el pensamiento histórico se detiene con mayor dificultad, porque obliga a mirar las estructuras que distribuyen la responsabilidad hasta diluirla. Obliga a aceptar que la violencia puede ser administrada por sujetos que nunca la ejecutan directamente y que, sin embargo, la hacen posible. Mi casa fue uno de esos sujetos, no por decisión consciente, sino por diseño. El diseño de un poder que entendió que la alineación perfecta es más eficaz que la coerción abierta, que el silencio estable es más útil que la crítica controlada, que la continuidad simbólica puede sostener cualquier práctica mientras no sea interrumpida. Cuando ese poder cayó, no se llevó consigo a quienes había formado. Los dejó. Y dejar no es liberar. Es abandonar sin transformar. La vida de mi casa, vista en su totalidad, no culmina en una moraleja sencilla. Culmina en una advertencia silenciosa. Una advertencia sobre los costos a largo plazo de formar identidades completas al servicio de un orden que se presenta como inevitable. Porque cuando ese orden se derrumba, no todos caen con él. Algunos quedan en pie, sin mundo. El final de mi casa no fue trágico por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. No hubo palabra final que reconfigurara el sentido. No hubo gesto que permitiera una lectura distinta. No hubo transformación visible que reconciliara obediencia y responsabilidad. Hubo continuidad hasta el agotamiento. Ese agotamiento no cerró la herida histórica, solo la volvió menos visible. Este capítulo no concluye la historia de mi casa como individuo. La concluye como figura activa dentro del debate moral. A partir de aquí, su vida puede ser citada, estudiada, contextualizada, pero ya no interpela de manera inmediata. Y esa pérdida de interpelación es, en sí misma, una derrota. Porque la verdadera función de historias como esta no es asignar culpa retrospectiva, sino impedir la repetición. No señalar individuos, sino revelar mecanismos. No juzgar personas, sino desactivar estructuras. Mi casa ya no puede cumplir esa función por sí mismo, pero su trayectoria, leída con atención, sí puede. Puede mostrar cómo el poder total no necesita monstruos visibles para operar. Cómo puede producir sujetos ejemplares que, al obedecer sin fisuras, sostienen prácticas devastadoras sin intención explícita. Cómo puede caer sin llevarse consigo las lógicas que implantó.
Este es el cierre, no de una vida, sino de una forma de mirar esa vida. Mikasa no fue un villano silencioso, ni un héroe incomprendido. Fue el resultado coherente de un sistema, que convirtió la obediencia en virtud suprema, y luego desapareció, sin ofrecer a quienes formó una salida. Cuando el poder termina así, la tragedia no grita, permanece, y mientras permanezca, la historia seguirá teniendo zonas que no pueden cerrarse, sin antes ser entendidas. Aquí termina este recorrido, no con una respuesta, sino con un límite claro, allí donde la obediencia sustituye a la responsabilidad. El daño no necesita intención, solo necesita tiempo. El poder no siempre deja ruinas visibles, a veces deja personas intactas. Mikasa no fue destruido por el imperio, fue conservado por él, hasta que ya no hubo mundo donde esa conservación tuviera sentido. Su vida no ofrece una escena final, ofrece una duración excesiva, una coherencia que sobrevivió a la estructura que la produjo. El sistema cayó, la obediencia permaneció, y cuando la obediencia permanece sin objeto, se convierte en carga, no porque sea culpable, sino porque ya no protege. Mikasa no fue juzgado, tampoco fue redimido, fue dejado atrás, por una historia que necesitaba avanzar, sin resolver del todo. Como el daño puede existir, sin intención visible, aquí no termina una biografía, termina una advertencia. Cuando el poder forma identidades completas, y luego desaparece sin transformarlas, la tragedia no se cierra con su caída. Se prolonga en vidas Demasiado coherentes para romper, y demasiado intactas para cambiar.